Di que sí. Sabéis que el Señor constantemente está llamando, constantemente está tocando a la puerta de cada corazón, a la vida de cada uno de nosotros. Y siempre hay una respuesta que dar. Este himno tiene una historia muy bonita. Algunos conocéis a la hermana Ruth, al pastor Daniel Flower. Él pastoreó en la iglesia de Elche. Y muchos de los himnos que tenemos ahí están o traducidos. Este especialmente está escrito por la hermana Ruth y un hermano puso la música. Pero la razón de este himno fue que hubo un joven deseoso y con mucho potencial para servir al Señor. Primero entregar su vida al Señor. Y dudó y costó. La entregó y después servir al Señor, porque la salvación incluye el servicio. Muchas personas distinguen entre salvación y servicio, pero la palabra de Dios dice que si alguno poniendo su mano en el arado no es digno de mí, y eso significa ya, me convierto y ya tengo trabajo, sí, tienes que mirar a Cristo, así es. Entonces, este joven luchó y luchó y luchó, y cuando después de hablar mucho con el pastor, él le dijo: pastor, estoy totalmente convencido con todo lo que me has dicho. Solamente me falta decir que sí. Solamente me falta decir que sí. ¿Le has dicho que sí al Señor? Qué bueno. Los discípulos de Jesucristo, no solamente después de esos 3 años y medio de estar con Él, estuvieron dispuestos a decirle al Señor Jesucristo que sí. Sí, Señor. De tal manera que obedecieron las instrucciones del Señor, siguieron las enseñanzas del Señor y aunque no las comprendían, esperaron en el Señor. Voy a ver si os pongo un poco en contexto para el tema que vamos a tener hoy y vais a ver cómo llegamos a ese punto del título que tenéis ahí en la pantalla. Hace 50 días que el Señor Jesús había muerto y había resucitado y ahora ha ascendido al cielo, pero Él les ha dado instrucciones para que sigan, unas instrucciones que estaban claras, pero era la primera vez que iba a ocurrir y no entendían cómo iba a ocurrir ni cuándo exactamente iba a ocurrir. No comprenden todo, pero deben confiar en Él. Y quisiera llevaros, por favor, a Hechos capítulo número 1. Hechos capítulo número 1. Esto es una introducción, no es exactamente, pero como introducción he considerado que esto nos va a ayudar a entrar en el tema. Hechos capítulo número 1 dice en el versículo número 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Vais a ver que tiene que ver con ese don de lenguas, porque tiene que ver con el Espíritu. Sin Espíritu no hay verdadero don de lenguas. La promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí tenemos realmente ese mandato del Señor que tienen que escuchar o que tienen que esperar. Y es muy importante que entiendan que es crucialmente importante la venida del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, yo soy de Cristo, pero es la primera vez que va a ocurrir. Y yo voy a ser receptor del Espíritu Santo y Él va a morar dentro de mí. Es sumamente importante porque estos 120 discípulos que están en el aposento alto van a ser la marca
o van a tener en su vida la marca de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. La morada del Espíritu Santo. Dejadme poneros en contexto en cuanto al antiguo pacto y el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se manifestaba en las vidas de las personas cuando tenían que obrar o que hacer o que tener comunión con el Señor, pero la morada del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios, dicho así, no estaba en la persona. La presencia de Dios y del Espíritu de Dios estaba en el tabernáculo o en el templo, pero no él moraba en la persona. Si leéis la historia, por ejemplo, de Sansón, el Espíritu Santo iba y venía en su vida, no estaba morando. Pero en el nuevo pacto, Dios dice, ya no necesito templo edificado por manos de hombre. Vosotros vais a ser mis templos. Mi templo, no mis templos en plural, mi templo, es uno solo, por supuesto. Vosotros vais a ser la morada del Espíritu Santo. No hay muchos Espíritus Santos, solo uno que mora en todos, por supuesto. Entonces, este paso del antiguo pacto al nuevo pacto está manifestándose en este mismo instante, y esto dicho sea de paso entre paréntesis, y algunos creen que esta va a ser la característica de toda la historia de la Iglesia, y no, esto fue solamente una marca que ocurrió de una manera espectacular en una ocasión y en un tiempo corto hasta que todo estuviera materializado en el sentido de completar la revelación de la palabra de Dios. Así que, volviendo otra vez al sitio, estamos ahora mismo en que 40 días el Señor ha estado apareciéndose y les dice, esperad, y llega el momento del número 50. Vaya, qué casualidad. Se celebra en el día 50, después de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primicias, en que cada uno traía al Señor y ofrecía lo primero de su ganado, lo primero de su cosecha, lo principal y primero. Muy importante. Entonces, el Señor está enseñándoles que esperen ese momento especial. Les ha dicho que es sumamente importante que venga el Espíritu Santo. Él les dice en Juan 15, versículos 26 y 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces Él está diciendo, va a venir el Espíritu Santo, por eso os conviene que yo me vaya. Dice en el capítulo 16 de Juan, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dicho de otra manera, los evangelios nos cuentan la vida de la segunda persona de la Trinidad aquí en la tierra, o la obra y vida de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Hechos nos manifiestan, nos muestran y nos enseñan la obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios y discípulos de Jesucristo. Así que si quisiéramos poner un título más exacto, sería Hechos del Espíritu Santo en los seguidores de Jesucristo. Sería realmente. Así que estamos viendo que en el libro de los Hechos lo que se está ocurriendo es algo nuevo pacto. Es algo que ocurre por primera vez en las primicias. Y además que va a ser primordialmente importante que se entienda, se comprenda y se sepa que se tiene que recibir el Espíritu Santo, si no, uno no es hijo de Dios. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 16, muy importante, también dice que, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos
de Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres hijo de Dios. Eres una criatura que ha sido creada por Dios, que tu vida está siendo sostenida por Dios, pero todavía no has sido adoptado en la familia de Dios, por lo tanto no eres hijo de Dios. La realidad es que la Biblia dice, nos enseña una verdad muy cruda y dura. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del otro. Es la verdad. Aunque tú no lo quieras, yo no quiero. Bueno, si eso es lo que quiere el otro, que tú creas, que tú no quieres, pero eres. Así es la realidad de lo que enseña la palabra de Dios. Si no eres hijo de Dios, hijo de Cristo, eres hijo del anticristo. Así es, realmente. Bueno, la obra del Espíritu Santo entonces es crucialmente importante, porque Dios no quiere que ninguna alma se pierda, por eso es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y qué importante es que esta obra es la obra de entrar en la vida de una persona, convencerlo y transformarlo, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Nosotros, los pastores, los diáconos, los hermanos, el Hijo de Dios se esfuerza, ora y habla y testifica, pero no hemos podido cambiar nunca el corazón de nadie. Nadie. El corazón lo cambia el Señor, y si no lo cambia, convierte un corazón de piedra, solo el Señor puede hacerlo. Convertir un corazón de piedra en un corazón de carne, sensible, que escucha la palabra de Dios y dice, Dios me está hablando. Tengo que responder, quiero decir que sí. Di que sí al Señor, di que sí al Señor. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Así que empieza a hablar, empieza a mostrarnos realmente. Entonces los discípulos no podían comprender el significado ni la forma de la venida del Espíritu Santo. Y esto Dios lo va a hacer de una manera, como es Dios soberano, de una manera maravillosa, portentosa, de una manera realmente que va a acompañar a una demostración maravillosa y visible. Y nos dice el texto, y queréis mirarlo conmigo, y vamos a mirarlo ahora, Hechos capítulo número 2, Hechos capítulo número 2, este es el texto con el que vamos a arrancar, y dice del 1 al 12. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 12. Cuando llegó el día de Pentecostés, recuerda, Pentecostés, 50 días después de la Pascua, justo. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, que no son todos galileos, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Y ahora mirad la cantidad de naciones diferentes que se presentan y escuchan a una persona o varios hermanos hablar, y cada uno le escucha en su propio idioma. Partos, medos, elamitas, y los habitantes en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, quienes aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Repito esa frase, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
Un chino escuchó en chino cómo puede ser salvo y recibir al Señor. Si me está hablando José Bernabéu y no tiene los ojos, no, y no sabe hablar chino. ¿Cómo puede ser? Es un milagro. Y Dios hizo milagros durante un tiempo en la iglesia primitiva para manifestar que aunque su palabra no estuviera completa, la palabra predicada y evangelizada y testificada era palabra de Dios. Y tenías que escucharlo, y si lo rechazabas, no rechazabas a un hombre, rechazabas el poder de Dios queriendo obrar en tu corazón y tú diciendo, no quiero. Por lo tanto, quiero las consecuencias, condenación para mi vida. No, nunca. El amor de Dios no quiere que tú te pierdas. El perdón del Señor está todavía puesto en la bandeja para que lo cojas. Es un regalo. Y Pedro en ese primer día de Pentecostés, él predicó un sermón lleno de todo el amor a pesar de lo cruel que lo presentó. Vosotros matasteis al autor de la vida. Vosotros sois los que clavasteis en la cruz. Pero él, cumpliendo la voluntad de su Padre, no lo matasteis vosotros. Él se entregó por vosotros. Él derramó su sangre por vosotros, porque él sabía que la voluntad de su Padre era que todo aquel que en él creyera fuera salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación que merece la ley de Dios. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Cristo Jesús tenía que morir. Tenía que entregar su vida. Y el Espíritu Santo ahora iba a venir a obrar, no en unos pocos hombres, sino en miles de hombres que escucharían el poder de la palabra de Dios, llevada por el Espíritu Santo a cada corazón, y siendo convencidos de tal manera que serían transformados, y no solamente aunque llevaran la misma ropa y tuvieran el mismo color de piel, sus corazones habrían cambiado, habrían sido hechos nuevas criaturas, de tal manera de que la prueba de la morada del Espíritu Santo es que dejarían las cosas viejas y ahora vivirían una vida nueva para la honra y gloria del Señor. Esa es la obra que Dios quiere seguir haciendo en cada uno de nosotros. Pero cuidado de creer que la forma de manifestarse en este momento tenga que ser necesariamente la misma hoy en día. Hablar en lengua, por ejemplo, milagros portentosos, o hacer creer a la gente que el aire que se mueve, yo soplo y vosotros os caéis de espaldas. Dios no juega con la verdad, no juega con la salvación, no juega con tu condición, no juega con tu necesidad. Si te caes 1000 veces al suelo y no recibes al Espíritu Santo de verdad en tu corazón, conforme a la palabra de Dios, te vas a caer un día en otro lugar mucho peor, mucho peor. Así es. Así que, viendo esta manifestación, cómo obraba, dice ahí, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y algunos, siempre los hay, y los habrá en todas partes, algunos que aunque les digas la verdad se burlarán. Ya nos lo advirtió, en el mundo vais a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Y se burlaron, estáis borrachos. Que el Espíritu Santo entra a morar dentro de uno. Estáis borrachos. Y se empezaron a burlar. De hecho, algunos, ignorantes muchos de ellos, de la misma palabra de Dios, y algunos ignorantes adredes, no quiero saber, también los hay, se burlan del poder de Dios. Pero no se dan cuenta de que con burla o sin burla Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Señor. Dios sigue siendo Rey de Reyes. Y Él un día hará que incluso esa boca que se burla de Él, un día le confiese como Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día doblará su rodilla, aunque no quiera. Y tristemente da a entender la Escritura, y no quiero entrar ahora, de que si no las doblas las rodillas hacia adelante hoy, en aquel momento las doblarás hacia atrás. Porque una vara de hierro quebrará toda rodilla que no ha querido doblarse. Y tristemente así
de duro será en aquel momento el juicio, pero no porque Dios es un ser que no tenga sensibilidad ni amor, sino porque tú resististe y rechazaste el amor de Dios. Y entonces no habrá más oportunidad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en ese juicio no es un juicio de a ver qué me parece, si en la balanza, no, es un juicio de condenación para todo aquel que no está en Cristo. Cristo es la única solución a tu salvación en ese juicio. Y no porque no merezcas la condenación, sino porque mereciendo la condenación, Cristo cargó con tu pecado, cargó con tu paga que tú merecías, y Él la pagó en la cruz del Calvario. Entonces el Padre dirá, sí, pecador, por Cristo has sido salvado. Y así será la bendición. Muy bien. Todo esto para dejarnos ver y entender la importancia de que a esas personas, 120, tuvieron una llama de fuego que se apareció en sus cabezas mientras estaban en el aposento, luego salieron, esa llama no continuó, la vida de los apóstoles no fue una vida que constantemente, como lo dibujan en algún sitio, tenía una aureola alrededor o una llamita de fuego. Eso fue un momento de una manifestación para que todos comprendieran, los mismos discípulos, cómo podemos saber de que el Espíritu Santo ha entrado a morar y ha sido una realidad, y Dios lo manifestó en ese momento con un viento recio, con un estruendo muy grande, y cada uno podía ver, tienes algo diferente en tu vida. Ha entrado en ti el Espíritu Santo como prometió el Señor, y la manifestación humana visible fue que podían hablar como hablaban los galileos, un dialecto del arameo, y hablando ese Pedro, por ejemplo, ese dialecto del arameo, 15 nacionalidades diferentes escuchan, y escuchan, y 3.000 personas se convierten, y cada uno desde su idioma, entendiendo la salvación. Es una manifestación real de que el Espíritu de Dios ha venido a morar en las vidas de cada uno que ha creído y ha confiado en el Señor. Dios se manifiesta de esa manera en este momento. Y tenemos que entender que esto ocurrió simultáneamente. El bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. En esta primera ocasión así ocurre. Pero hay una diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Es el mismo Espíritu? Por supuesto. Claro que sí. No son dos espíritus diferentes. Pero es muy importante entenderlo porque el mismo Señor Jesucristo en la promesa que les da la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento de la conversión. En ese momento el Espíritu Santo te bautiza y mora en ti, te impregna de su espíritu, no es físico, es espiritual, por supuesto, te llena toda tu vida y mora contigo constantemente hasta el día que te presentes delante de Dios. Así es. Entonces, ese bautismo del Espíritu Santo que recibes el día de la conversión es algo que va a estar contigo, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y eso es primordialmente importante. El Espíritu Santo manifiesta a nuestro espíritu, a nuestra alma, que somos hijos de Dios. Y ahora yo vivo para agradar al Padre, siendo guiado, controlado, y ahí está la llenura del Espíritu Santo. Esta vida que yo vivo, la vivo constantemente necesitando llenarme de Él, leyendo su palabra o dejándole a Él obrar en mi vida, obedeciéndole. Vivo constantemente ese avivamiento del Espíritu, en que Él aviva mi corazón y siento esa osadía de hablar y testificar del Señor a los demás, porque el Espíritu Santo dentro de mí verdaderamente me habla y me enseña. Y esto realmente suena a palabras incomprensibles para uno que no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, porque su alma está vacía, su alma está sin sentido, su alma realmente no puede comprenderlo.
Y os lo explico. Me acuerdo, con 17, casi 18 años conocí al Señor. Había leído la Biblia una vez, otros no enteré. Muchos capítulos y cosas así. Yo no entendía nada, hasta me costaba entender qué significaba la Trinidad. Era algo así, estaba tan confundido leyendo la Biblia que digo, bueno, la Trinidad, ese espíritu, pues será el Padre, el Hijo y María. Es lo que la Iglesia me había confundido realmente y no entendía que era el Espíritu Santo. Pero fue un día entregar el corazón al Señor, el 29 de marzo de 1979. Y no sé lo que pasó. Era como alguien que tiene los ojos cerrados durante 18 años y de repente lo abre y dice, ¡oh! Si hay colores en la vida, si todo no es en blanco y negro, todo es en color y puedo diferenciar y ver. Y además mucho más. Hay noche y día y lo puedo ver. Hay bien y mal. Hay la palabra de verdad que me enseña y me instruye. Qué bueno es la obra del Señor. Y así es cuando el Espíritu Santo entra a morar, pero el Espíritu Santo no se cruza de brazos, el Espíritu Santo sigue obrando. Bien, como hemos visto en este texto que acabamos de leer en Hechos, hemos visto realmente cómo una de las manifestaciones fue que hablaron lenguas, idiomas, y lo especifica bien claramente que siendo galileos, los que le escuchaban en su propia lengua materna, nos dice ahí, la lengua en la que tú has nacido, en la que tú has oído. Es como, incluso siendo españoles, yo de repente escucho hablar a un mexicano y digo, tú no eres español. ¿Cómo que no? ¿Te hablo español? Bueno, pero tu acento te distingue. ¿Os acordáis de Pedro? Pedro estaba en el patio cuando el Señor Jesucristo era juzgado, mal juzgado, por supuesto. Y él está ahí en el fuego y dice, ¿tú eres uno de los que estaba con Jesús? Y dice, no, yo no soy. Hasta la tercera vez. Y en la tercera vez le dice, tu forma de hablar te declara que tú eres Galileo y tú eres un seguidor del Galileo. Tu forma de hablar. Pues la verdad, Pedro dijo que no y que lo siguió negando y luego lloró amargamente, por supuesto. Pero ojalá que cada uno de los cristianos que estamos aquí, que confiamos en el Señor, nuestra forma de hablar significara que manifestara que somos hijos de Dios, que somos aquellos que conocemos la palabra de Dios y la palabra de Dios fluye por nuestros labios. Y cuando de repente tienes un accidente, no sales y bueno, el Señor me ayudará a solucionar esta situación. Pero usted no se enfada, usted no grita, usted no insulta. Es que el Señor quiere que yo confíe en Él. No entiendo por qué ha pasado esto, pero yo sé que Él sí y confío en Él. ¿Cómo es posible que tengas ese dominio propio? No, no es cosa de la carne, es cosa del Espíritu de Dios. Así es. Y qué bonito sería realmente que pudiera el mundo ver a Cristo en ti. Y no lo quiere ver necesariamente. Eso realmente no testifica nada. Ayer pregunté a una hermana muy querida que vino a convertirse, a convertirse no, y ella lo manifestó. Ayer tuve una visita y una hermana me contó, yo conocí a Cristo en una iglesia donde se hablaba en lengua. Y sencillamente es verdad que yo conocí la salvación, el perdón de pecados, la sangre de Jesucristo, el amor de Dios, el Cristo crucificado y entregué mi vida al Señor. Pero todos hablaban de manifestar al Espíritu Santo hablando en lenguas que nadie podía entender. Ellos le llamaban lenguas angelicales. Y yo pensé, si tienen razón, pues entonces yo quiero también tenerlo. Tristemente, ella me decía, tristemente yo no había leído la Biblia. Yo había dejado que me dijeran lo que la Biblia dice. Había dejado que me informaran lo que la Biblia dice. Pero luego comprendí realmente que esas manifestaciones angelicales no las veía en ninguna parte de la Biblia. No veía ningún ángel que hablara de esa manera. No veía ningún ángel que revelara un mensaje que ni siquiera fuera tan
difícil de entender que necesitara un intérprete. Era un mensaje claro, nítido, directo, palabra de Dios, de tal manera que me sorprendía. Por si fuera poco, me contaba. Una vez vino un extranjero, ella dijo, yo llamó extranjero, y empezó a hablar en lenguas. Otro hermano se levantó y dijo, está hablando en un idioma. ¿Sabéis lo que está diciendo? Y eso le hizo temblar a ella. Está insultando a Jesucristo en ese idioma que está hablando. ¿Se puede hablar en lenguas extranjeras y tú no entenderlo y estar hablando mal de Dios? Puede ocurrir. Por eso las reglas que nos da la palabra de Dios. Si uno habla en una lengua, otro interprete. Y si no hay intérprete, calle y ore en su asiento al Señor y espere a otra oportunidad. E incluso el que interpreta, y ahí está, e incluso el que interpreta sea juzgado por el resto de la congregación para ver si lo que interpreta se ajusta a la palabra de Dios. Y júzguenlo, dice la palabra de Dios. Porque uno puede decir, yo me busco un intérprete que me va a decir lo que a mí me apetezca que diga. Y Dios dice, no. Si el que habla en lengua extranjera, que interpreta, los dos tienen un único lugar por donde pasar, por el embudo de la palabra de Dios. O pasa por ahí, o no lo tragamos. Algunos se tragan un camello, y dice el Señor Jesucristo, y vosotros no queréis leer la palabra de Dios. El punto y la coma son importantes en la palabra de Dios. Qué importante es que lo tengamos en cuenta. Así que quisiera mostraros rápidamente el don de lenguas en Marcos y en Hechos, y con esto yo creo que hoy ya voy a terminar de hablar de lenguas porque la lengua ya se me está cansando. Y vamos a ver si el don de lenguas en Marcos y en Hechos, no Marcos el que está en el estudio. Marcos capítulo 16, versículo 17. Sabéis que, primero dejadme deciros que hablar en lengua extranjera en el Nuevo Pacto estaba profetizado en el Antiguo Testamento. En Isaías 28, versículos 11 y 12 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Y aún así, dice, bueno, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. O sea, aún hablando en lenguas que podían entender, muchos rechazan al Señor. Así es. Este primer día en que se habla en lenguas, el propósito era alcanzar al judío no convertido. Y el propósito era manifestar a los judíos, Jesús es el Mesías, es el Salvador, es el único camino, es la única verdad, la única vida. Si no crees en Jesucristo, no hay ninguna salvación para ti. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es Jesucristo, el único. Dice en Marcos 16, versículo 17, Marcos 16, versículo 17, está al final y dice la palabra de Dios. Bueno, voy a leer el versículo 15 para que entendáis. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Manifestaciones portentosas del Dios Todopoderoso a través de los siervos del Señor que ratificaban y de alguna manera corroboraban
que estaban siendo siervos de Dios y predicaban la palabra de Dios, y la palabra de Dios era la verdad. Y estas obras se manifestaban en ellos. Así que Cristo realmente les dijo que hablarían nuevas lenguas y habló sobre la validez que Él les da, que Él daba al mensaje predicado. El don de lenguas ocurre en 4 ocasiones en el libro de Hechos. En el libro de Hechos ocurre en 4 ocasiones. La primera la acabamos de leer en Pentecostés y vemos esa manifestación donde hay un buen grupo de personas que se convierten. Luego la segunda es la visita de Pedro y Juan a los conversos samaritanos. Cuando van a Samaria, primero va Felipe y predica, y luego va Pedro y Juan, y estos les preguntan, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Estamos hablando de que es la primera vez que están comprendiendo, incluso algunos dicen, no sabíamos ni que hubiera Espíritu Santo. Sí, hemos creído que hay un Padre y que hay un Hijo, pero no sabíamos. O sea, realmente a muchos todavía no comprendían todo lo que involucraba la Trinidad. De hecho, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, por supuesto, pero vemos realmente a 3 personas que son un Dios y que se manifiestan independientemente y son uno. Y tú dices, wow, eso es difícil de comprender. Eso es muy difícil. Y entonces Dios lo está manifestando de tal manera de que ahora el Espíritu Santo está obrando portentosamente. Y estos samaritanos reciben el Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo corroborar que he recibido el Espíritu Santo si es Espíritu? Hablo en un idioma que no conozco, o hablo en mi idioma, y tú, que eres chino, me entiendes perfectamente. Y tú dices, ¿está hablando en español? Y yo soy chino y no sé español. Y entiendo perfectamente que Dios me ha amado y ha muerto por mí en la cruz del Calvario y que tengo que entregar mi vida. Entrego mi corazón al Señor. Y tú dices, ¿esto es un milagro o no puede haber ocurrido de otra manera? Así es. Y entonces estos samaritanos manifestaron la posesión del Espíritu Santo hablando en lengua. En la reunión de Pedro con Cornelio, en la casa de Cornelio, a propósito, cada una de estas situaciones son idiomas diferentes. Yo estoy casi seguro que Pedro llegó a hablar con Cornelio y esa manifestación se manifestó en otro idioma, no sé si sería latín, el idioma que corría en el mundo comercial de aquel entonces era el griego koiné, y ese era el idioma comercial, como diríamos el inglés, que para hacer, si quieres hacer negocios fuera de tu país, o sabes inglés o no vas a ninguna parte. Por supuesto, en aquel entonces era el griego koiné, y era un griego que, porque los griegos habían sido esparcidos, y especialmente lo que hicieron irse a todos los puertos de todo el Mediterráneo, y entonces tenían un comercio inmenso, ellos y otros que hacían como ellos. Así que vemos también ahí, en la reunión de Cornelio, con sus amigos, Pedro les habla y se manifiesta también que hablan en lengua, en Hechos capítulo 10. Y también la visita de Pablo a los discípulos en Éfeso. Estos son los que dicen, y si queréis podríamos verlo en Hechos 19:6, estos son los que dicen, Pablo llega a Éfeso y les dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y ellos dicen, pues no sabíamos ni que hubiera Espíritu Santo. ¿Cómo fuisteis bautizados? Con el bautismo de Juan el Bautista, porque somos discípulos de los discípulos de Juan el Bautista. Y entonces él dice, él bautizaba con agua para arrepentimiento, pero Cristo por el Espíritu Santo quiere obrar en vosotros para bautizaros en el Espíritu de Dios y ser morada del Espíritu Santo y ser lavados por la obra del Espíritu Santo en vuestras vidas. Y ellos dicen que en aquel momento recibieron el Espíritu de Dios y hablaron en lenguas.
Siempre las lenguas son una manifestación para conversión o para corroborar que la palabra de Dios está obrando en ellos. Luego vamos a ver en Primera de Corintios. Bueno, en Lucas también registra que el día de Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, los cristianos se les caracterizaron por esa llama de fuego que les apareció en su cabeza. Y luego y es muy significativo, cuidado que no penséis que lenguas de fuego tienen que ver con hablar en lenguas. Eso era una más forma de manifestarse, pero es una cosa visible, pero hablar en lenguas es otra cosa diferente, que era la manifestación del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se manifestó, los creyentes hablaron en los idiomas de los judíos que moraban en diferentes naciones. Y así es como Dios fue obrando poderosamente en ellos. Quiero llegar al punto quizás importante. Las lenguas en 1 Corintios del 12 hasta el 14 se menciona realmente y vemos la importancia que tiene el don de lenguas. En primer lugar, decir que Dios manifiesta este don de lenguas para salvación a los inconversos. Un inconverso llega aquí y Dios quiere que comprenda y puede hacer un milagro y él entender el evangelio de la palabra de Dios en su propio idioma. Yo creo que Dios no está limitado para hacerlo hoy si Él quisiera, por supuesto, pero no va a ser la característica o la manera común en que lo va a hacer. ¿La razón por qué? Porque el chino que pudiera venir puede tener una Biblia en chino perfectamente para leerla y puede ver, y me ha pasado a mí, he estado en otro idioma y yo no entiendo todo lo que estaba diciendo, pero los textos todos sabía dónde estaban y leyendo digo, ¿me está hablando el Señor? ¿Cómo puede ser? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos en cualquier idioma. En cualquier idioma. Y para hablarte al corazón. Y sin embargo, el predicador, tú no has entendido todas las palabras, pero has entendido los textos que está citando y Dios te puede hablar hoy también. No era necesariamente así, pero estoy diciendo que Dios puede obrar también así hoy en cada uno de nosotros. Así que en 1 Corintios está hablando de que Dios puede traer revelación a través de un hombre que hablaba un idioma diferente, y recordad que en Corinto había muchas nacionalidades, pero que era ciudad de paso, de muchos barcos y de muchos comercios y de muchas culturas, y cuando alguien venía a la iglesia y hablaba en otro idioma, podría ser que se le dejara hablar en otro idioma si era de edificación para la iglesia, si era traducido. Si no era traducido, entonces le decían, por favor, siéntese, ora al Señor y espere. Pero nunca, nunca, nunca hablar en lenguas era algo ininteligible, que no se pudiera entender nada y que nada, cómo hablan los ángeles entre sí, para decir algo. Son espíritus, ¿necesitan hablarse? Son espíritus, ¿necesitan oír? Por supuesto que no lo necesitan. Siempre que un ángel hablaba con una persona, siempre manifestaban el mensaje nítido y claro. Y sé que me repito, pero es porque he oído muchas veces, es que está hablando en lenguas angelicales. Y es un poco feo, pero tengo que decirlo. Eso es una burla de los ángeles. Eso es hacer burla de los ángeles. Los ángeles no hablan así. Los ángeles no hacen esas cosas. Los ángeles hacen todo decentemente y con orden. Los ángeles no se tiran a los suelos. Hablar lenguas angelicales siempre será una cosa que dará honra y gloria a Dios. Nuestro Dios no es un Dios que se tira a los suelos. Es capaz de hacer caer al suelo a cualquiera que se le resiste, o no fue así cuando fueron a apresar al Señor Jesucristo. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy,
todos al suelo. Pero ninguno recibió el Espíritu Santo. ¿Os llama la atención? Ninguno recibió el Espíritu Santo. Al contrario, se rebelaron más aún contra el Señor y el Espíritu de Dios. Endurecieron y vieron milagros. Y si no, que se lo pregunten a Malco, que Pedro le cortó la oreja y el Señor dice: Pedro, guarda la espada, no necesito tu espada para nada. Si quisiera, podría llamar a 12 legiones de ángeles y vendrían a defenderme. Malco, ven aquí. Y le puso la oreja, y no nos dice la palabra de Dios que Malco dijo: creo en ti, confío en ti. Ni los milagros son señales de haber recibido al Espíritu Santo. Cuidado, milagros quiero decir sobrenaturales de alguna sanidad. Es que el Señor me ha sanado, por eso ya sé que voy al cielo. Cuidado. La Virgen de Lourdes dice que sana a muchos, pero tristemente por esas sanidades no van al cielo. Irán por Cristo, pero no por la Virgen de Lourdes. Es muy triste cuando confundimos. Por eso la palabra de Dios lo manifiesta muy claro y lo enseña, que es importante. Creo que el tiempo se nos ha ido. ¿Cuál fue el propósito del don de lenguas? Mostrar que una transición se estaba llevando a cabo del antiguo pacto al nuevo pacto, y esto sirvió como una señal para el incrédulo israelita que no creía en el Señor. Y el apóstol Pablo fue explícito en esto, en el capítulo 14, versículos 21 y 22, dice en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14 dice así, versículos 21 y 22. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Os suena eso de Isaías 28, 11 y 12? En la ley estaba escrito. La ley es todo el Antiguo Testamento para Dios. Por supuesto que la ley específicamente eran los 5 primeros libros de la Biblia, pero cuando habla de la palabra de Dios, así es. De hecho, si lees el Salmo 119 te das cuenta que la palabra de Dios también se le llama ley, por supuesto. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Hablar en lengua, en un idioma, debe ser para testificar a esa persona del Señor. ¡Qué bueno! Y también Pedro lo manifiesta en Hechos, como hemos leído. Y en el libro de Joel se habla de ese espíritu que hablaría lenguas también, que vendría sobre los cristianos. En Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, esos son los 2 textos específicos, aunque hay uno también en Deuteronomio que habla que pueblos de otras lenguas vendrán a vosotros. Y qué bueno es ver que la palabra de Dios nos llama la atención sobre esto. Y las señales, creo que sería muy importante, voy a leer un texto más y acabo porque creo que el tiempo se ha ido. Una de las señales que le autentificaban como mensajeros del Evangelio de Dios era las lenguas, así que era muy importante en ese tiempo. Y para la iglesia la edificación de los creyentes es muy importante, o sea, en la iglesia, si no se traducía, no edificaba, por lo tanto, no se tenía. Pero si se podía traducir, se debería de hacer para edificación, porque la edificación de la iglesia es una parte primordial de la vida del creyente. El apóstol Pedro, en primera de Pedro 4, 10 y 11, dice: cada uno, según el don que ha recibido, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, y está tratando incluso, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, si vas a decir algo, que sea conforme a la palabra de Dios. Si os vas a decir en otro idioma, que sea traducido para ver si es conforme a la palabra de Dios.
Si alguno ministra, ministre conforme al poder de que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, todos los dones, los que creo que han cesado, que Dios no está limitado para seguir usándolos si quisiera ocasionalmente, y los que están en vigor, todos los dones son o para conversión de las almas o para edificación de la iglesia. Si no tiene ese propósito, apártalo. Agárrate a la palabra de Dios, céntrate en la palabra de Dios y déjate de manifestaciones, de obras y de cosas que solamente distraen la mente y el corazón de la verdad. Y eso es importante. Así que con eso voy a concluir. Yo creo que hay suficiente para tenerlo en cuenta. Solamente decir que incluso el apóstol Pablo en el capítulo 14 manifiesta realmente que él no esperaba que todos los creyentes hablaran en lengua. Él no lo esperaba en ningún momento. Unos hablan esto, otros hablan otra cosa, otros hacen estos milagros y está repartiendo. Y si está repartiendo no puede ser que uno es mejor que otro, porque para Dios todos somos importantes. Dios quiere usarnos a todos para su honra y gloria. Entonces, si todos necesitan hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo, Pablo está equivocado en lo que nos está enseñando en la palabra de Dios. Porque no todos hablaban en lenguas. Y eso es importante entenderlo. Por eso lo menciono. Así que vamos a ir al Señor porque os voy a manifestar solo un texto para cómo hablan los ángeles. Apocalipsis capítulo 5 versículo 11. Miré, dice el apóstol Juan, y oí la voz de muchos ángeles. ¿Y sabes lo que oyó Juan? Lo que oyó Juan. Lo que oyó, dijo. Lo que oyó Juan. Pues no fue... Eso no fue. Mira lo que dice. Y de los seres dice, y el número era millones de millones. Y decían a gran voz, el Cordero fue inmolado. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, o sea, los ángeles hablan y a todo, como a eco dice, al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo que estás en los cielos, gracias porque incluso en tu palabra se manifiesta lo que es voz angelical. Y aunque fue una hipérbole cuando lo utilizó Pablo diciendo que una lengua que no podríamos llegar a manifestar con la perfección que habla un ángel, sí es verdad que tenemos palabras de ángeles que nos muestran que son palabras de Dios. Palabras que de verdad deberíamos de creer, aceptar y recibir. Si hay alguien aquí que todavía no ha creído en ti como tu Señor y Salvador, que hoy sea día de salvación, que hoy tú obres en su corazón y que lo que ha oído con tus oídos y ha entrado en su mente toque su corazón y que tu Santo Espíritu transforme su vida de tal manera que reconozca su condición. Es pecador y la paga del pecado es muerte. Pero Jesucristo le amó tanto que entregó su vida en la cruz del Calvario para pagar su deuda, rescatarlo, ser su sustituto y ahora, lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, ser adoptado en la familia de Dios como hijo de Dios y hacer de su vida morada del Espíritu Santo. Hoy, Señor, manifestamos que esa obra ha ocurrido en la mayoría de los que aquí estamos, pero, Señor, queremos que ese bautismo del Espíritu Santo siga produciendo en nosotros
que fue en el principio, siga produciendo en nosotros esa llenura del Espíritu Santo. No es que deja de estar el Espíritu Santo, sino que cada vez más nos posee, cada vez más nos sometemos a Él, cada vez más su palabra hace mella en nuestra vida y nos transforma para que seamos cada día más como Cristo. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Guíanos y enséñanos en tu palabra. Queremos someternos a ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias por vuestra paciencia, gracias por esta enseñanza que creo que es primordial, ya que mirando vuestros ojos y vuestras vidas, algunos vienen de que en el pasado han oído o han sentido, e incluso en internet han visto muchas de estas cosas, y creo que es importante que lo tengamos claro. La confusión nunca llega a la salvación. Siempre Dios dijo que la salvación debe venir a través de la obra de lo que se hace decentemente y con orden, como Jesucristo hizo por nosotros, que murió en la cruz del Calvario, dio su vida no escondida, sino visiblemente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a cantar una estrofa.